Hace aproximadamente una década empezaron a aparecer en España empresas de reparto. No era algo especialmente nuevo, pero sí presentaba una novedad. Daban una vuelta de tuerca a la explotación laboral. Los riders no tenían ni relación laboral y trabajaban a destajo y a demanda, con mucha siniestralidad y con unas condiciones muy precarias. Los empresarios usaron lo que llamamos la huida de la laboralidad, es decir, usaban contratos mercantiles para tener a trabajadores, falsos autónomos, y así no tener que pagarles, pues por ejemplo, las bajas, ni por ejemplo, las vacaciones, ni tener ningún derecho. Los empresarios siempre buscan maximizar su beneficio y no les importan las consecuencias para ello. Esta huida de la laboralidad, podemos decir que cuando no hay un contrato de trabajo, solo hay barbarie. Yo les contaba, cuando esto se hablaba mucho de la ley Rider, yo iba a dar charlas de FP a los centros de FP y les contaba cuántas vacaciones tenían. Y me decían 3 meses. Y les decía, los Riders, 0. Y es al final un modelo muy parecido al de Estados Unidos, donde no tienen prácticamente ningún tipo de derechos, ¿no? Cuando no hay contrato laboral, simplemente tenemos la barbarie. Ni bajas, ni vacaciones, ni salario mínimo. En 2021, la ley Rider se aprobó con un acuerdo tripartito entre gobierno, sindicatos y patronal, y esa ley ha venido a dar condiciones laborales, ha venido a dar estabilidad y a finalizar, a extinguir esa huida de la laboralidad. Por tanto, podemos ver cómo también la lucha ha servido en ese contexto en el que hubo una organización y el sindicato apoyó esas reivindicaciones y finalmente, pues fruto también del diálogo social, conseguimos acabar con esa precariedad, ¿no? En un contexto de precariedad laboral en el que vivimos ahora, falsos becarios, autónomos, uberización de la economía, parcialidad, etcétera, podemos pensar que no voy a malgastar mi tiempo organizándome, ya que no pretendo mucho quedarme en este trabajo porque pues tengo condiciones muy precarias. Y hemos acabado asumiendo que no tenemos que hacer nada salvo resignarnos y que es imposible ganarle el pulso a nuestro jefe y negociar condiciones dignas. Los jóvenes tenemos que pasar por una mili laboral interminable para curtirnos antes de aspirar a la estabilidad. Y eso es lo que quieren, que se instale el pesimismo, la apatía y la desafección. Y que creamos que sindicarnos es una pérdida de tiempo. La memoria histórica de la lucha sindical, de las conquistas laborales pasadas y actuales, tienen que ser el motor que nos empuje a imaginar otros horizontes futuros. Porque ya hubo quienes imaginaron y consiguieron ganar derechos y que hasta aquel entonces eran impensables. Cada victoria sindical nos indica y nos demuestra que es posible ganar el pulso al jefe y que en colectivo tenemos más fuerza. Nuestra historia nos recuerda que podemos alcanzar objetivos de la clase trabajadora, más derechos y mejores conquistas laborales. Muchas gracias por venir, Carlos, Elvira, secretario de Juventud de Navarra y secretaria de Mujer y de Juventud de Canarias. Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de conquistas del pasado para conectarlas con el presente. Si quieres empezar contándonos qué caso nos traes hoy de conquista laboral. De lucha Eso. desde Canarias. Muchas gracias, Adrián. Precisamente lo que estabas mencionando de cómo nos quieren individualizar, pues yo lo que traigo es un ejemplo de cómo a través de la unión de las personas trabajadoras se consigue avanzar y es así como tenemos fuerza. Me gustaría hablar del caso de los sucesos de Sardina del Norte, que parecen muy lejanos, pero que conectan con eso que es nuestra historia y con la historia de comisiones obreras. En 1968, en un contexto de una huelga portuaria, hay una empresa de asfaltado que se llamaba Satra, claro, estamos en el franquismo, y los dueños de la empresa deciden fugarse con el dinero y se quedan sin pagar a los trabajadores de la empresa de asfaltado y dejan a 53 familias sin ningún ingreso durante 4 meses. Y ahí ya estaba desde la clandestinidad organizándose el movimiento obrero, estos trabajadores crean una comisión obrera para reclamarle a las autoridades de la época que se solucionara y se les pagaran sus salarios, pero obviamente no tienen apoyo de las autoridades franquistas y lo que se organiza desde el Partido Comunista de España y desde las comisiones obreras en la clandestinidad es un movimiento de solidaridad y de apoyo a esas familias.
para darles de comer. Yo entiendo que nuestro origen es de comisiones obreras y debe ser así, de solidaridad y de lucha, entonces para darles de comer a estas personas durante este tiempo. Y en septiembre organizaron, que yo no estaba ahí en ese momento, pero es algo que sucedió en Gran Canaria, en el municipio de Gáldar, en la playa. Pues lo organizamos, es que me suena al asadero al que me invitaron este sábado pasado. Entonces, precisamente, un asadero que era una comida en la playa con las familias de los trabajadores de Sardina del Norte y con la dirección del Partido Comunista en Canarias y de las comisiones obreras en la clandestinidad. Y allí era para hacer una asamblea, ver cómo seguir apoyando a las familias en sus reivindicaciones y lograr que les pagaran el salario a estos trabajadores. Pues ahí interviene la Guardia Civil buscando y presionando a los trabajadores para que delataran a los cabecillas del Partido Comunista y de comisiones obreras. Y ahí lo que sucedió fue que se unieron brazo con brazo, se negaron todas las personas que estaban allí y eran los trabajadores, las familias, niños pequeños, personas mayores, se negaron a delatar a nadie, a dar ningún nombre de las personas que estaban encabezando esa asamblea y la Guardia Civil a punta de pistola los llevó hacia la playa de Sardinas del Norte y ahí el teniente disparó, hubo dos heridos graves, que casi no se muere nadie de milagro, y 50 detenidos y más de 20 fueron juzgados en un consejo de guerra. Entonces, lo que creo que además sirvió mucho para levantar la conciencia, porque en Canarias había mucho miedo, porque a finales de los años 50 habían ejecutado a garrote vil a Juan García Alcorredera, que llevaba 22 años fugado y fue el último preso ajusticiado en Telde, por los sucesos de la guerra civil. Eso sirvió para romper el miedo que tenía la sociedad a través de ese ejemplo. Y las mujeres, que eran amigas, compañeras, las esposas, las madres, se encerraron en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, no salieron, reclamaron hablar con el obispo y ahí se quedaron en huelga de hambre en la catedral, y fue como el germen de que en ese momento no se logró una conquista concreta de derechos, porque fueron condenados entre un año y 11 años de cárcel por un tribunal militar, más de 20, pero sirvió para despertar la conciencia y generar una nueva forma de movilización por los derechos que trascendió para la península y también a otros sitios de Europa. Y lo novedoso ahí fue el papel que asumieron las mujeres en un momento en el que no tenían ningún derecho y que se organizaron de una forma que no había sido conocida hasta ahora. Muy bien, muy importante el papel de las mujeres, que siempre se olvida en la transición. ¿Nos quieres contar, Carlos, cuál es el caso que nos traes tú? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación, Adrián. La verdad que es importante o interesante hablar de estos sucesos, más cuando nos los cuentan en el colegio, nos cuentan estas historias de lucha obrera en nuestra educación, ¿no? Y tenemos que asistir a libros históricos o documentales en la televisión o tal, porque toda esta lucha de donde procedemos, ¿no? No nos la cuentan, y es conforme nosotros creciendo cuando vamos un poco interesándonos por esto. Yo la verdad que, a pesar de que vengo de Navarra, no voy a hablar de un suceso de Navarra, aunque podría hablar de uno de ellos, pero creo que hay uno especialmente particular en un contexto que, aunque en Navarra actualmente no sea Euskadi, en aquel entonces, o comisiones obreras no forme parte nada de Euskadi, en aquel entonces sí, estábamos organizados en Euskadi y en Navarra de forma igual. Yo no estaba en aquel entonces, no había nacido en aquel entonces, claro, igual que Elvira, pero es verdad que en aquella historia pues sí que participábamos desde Navarra en la estructura de Euskadi. Y vengo a hablar del caso del cierre del astillero de Euskalduna, que estaba en el pleno centro de Bilbao. Lo que ahora sería Guggenheim, el puente de Deusto ya existía en aquel entonces, bueno, toda esa zona al lado de la ría, la margen izquierda de la ría,
que conecta, digamos, desde el puente de Deusto con el centro de Bilbao. En aquel entonces, en el año 83, bueno, el astillero se fundó en el 1900, con las guerras mundiales y bueno, la guerra civil, pues, se produjo una recesión de la producción, pero en aquella época pues la construcción de buques, la reparación de buques y demás pues estaba en auge, y por tanto pues es por todos conocido que España tuvo un papel importante en toda esta producción, y pues muchos de los astilleros se colocaron o se ubicaron en la zona norte, al igual que también en Andalucía, ¿no? Pero esto entra dentro un poco de el ámbito también de lucha contra el Estado. De hecho, yo os recomendaría ver una especie de reportaje, hay documentales y tal, pero el reportaje está libre en YouTube de hace muchos años, de la TV, que habla un poco, se titula así, el cierre de Euskalduna, una guerra contra el Estado, porque es verdad que la producción naval era estatal y por tanto la empresa Euskalduna era pública, al igual que la naval, que igual os suena un poco más porque es mucho más reciente, que estaba en Sestao. Entonces, la producción va a menos conforme, bueno, después de la transición y demás, y a partir del 78 pues hay una crisis de la producción naval en toda España. Es verdad que no se localiza solo en Bilbao o solo en la zona norte, tal, sino que hay una especie de, se empieza a hablar de una reconstrucción o reconversión naval en España. Por tanto, entra dentro un poco este cierre de toda una reconversión, pero el ejemplo un poco de lucha que os vengo a hablar es este, por lo épico, ¿no? También de la lucha y la resistencia obrera que se produjo en aquella época. En octubre del 83 se anuncia el cierre con el gobierno de Felipe González, con Carlos Olchaga de ministro de Industria, que bueno, casualmente es navarro, de Tafalla, entonces tenemos ahí bastante familiaridad con él en aquella época. Y bueno, había unos 2.500 trabajadores directos, más todos los empleos indirectos que producía esta empresa. Entonces, desde ahí se suceden un mogollón de movilizaciones. El 6 de noviembre se produce una primera convocatoria masiva y se comienzan las negociaciones en diciembre de ese año. Este año pasado, este mismo año se cumplen 40 años del año que se recuerda, ¿no? Del 84 como inicio del gran conflicto con grandes huelgas y demás. El año pasado se cumplieron 40 años del anuncio del cierre, fue en el 83, pero realmente el año que se recuerda por parte de todo el mundo y que tiene gran impacto histórico es el 84. Durante las negociaciones, pues bueno, hay diferentes movilizaciones, huelgas, protestas, cortes de líneas ferroviarias, de que el propio puente de Deusto se convierte en un territorio de batalla, ¿no? Y llega noviembre. Durante esas movilizaciones, pues tampoco hay nada reseñable, pero llega noviembre, la situación cada vez es más tensa. El 20 de noviembre hay una primera movilización, el 22 hay otra, y el 24 también hay un contexto, ¿no? de un entorno abertzale con Herri Batasuna, la ETA, bueno, hay un entorno también diferente, ¿no? Al que se puede producir en Andalucía, porque esto también tiene que ver con lo que decía antes de la reconversión naval, pero el contexto histórico era diferente en el caso de Vizcaya y de Bilbao en concreto, y el propio 24 de noviembre, tras muchas movilizaciones, se produce también la muerte de un histórico dirigente de Herri Batasuna. Por lo tanto es un día de mucha movilización en las calles, porque es el funeral de este señor y demás. Entonces vienen la Policía Nacional de Miranda de Ebro digamos, a reforzar las movilizaciones que había convocadas para ese día. Después de producirse, como digo, batallas campales desde el puente de Deusto, se colocan allí la policía y con las pelotas de goma, con los botes de humo, y los propios trabajadores se organizan para defenderse con tirachinas, básicamente. Tirachinas, hacen mangueras con los utensilios que tienen allí y tiran agua a presión a la propia policía para defenderse un poco del ataque de la Policía Nacional. Ese día
al reforzarse, nunca entraban en el astillero, nunca bajaban del puente de Deusto, era una batalla, digamos, de frentes. Ese día entran al astillero y se produce pues, una gran tensión, un trabajador, bueno, disparan con balas de verdad y no con pelotas de goma, y un trabajador sufre un infarto. El trabajador muere, no es rescatado, la policía no le deja salir, no dejan salir para que pueda verle el médico, si hubiera salido pues quizás se hubiera salvado. A otro trabajador le impactan con una bala, no llega a morir. Otro de los trabajadores, bueno, el trabajador muerto es Pablo González, el trabajador que otro trabajador se quema el 22% de su cuerpo y bueno, se producen pues al final una gran catástrofe para los trabajadores que estaban en aquel momento realmente defendiéndose, ¿no?, de los ataques de la policía frente a lo que ellos reivindicaban, que era el no al cierre, básicamente, en aquella época. Bueno, hay diversas movilizaciones posteriores, se produce una huelga general en Vizcaya, en todo el sector naval en España, perdón, por la muerte de este trabajador, que culmina con una movilización masiva después del funeral de este trabajador, y debido al impacto, ¿no?, en las vidas de los propios trabajadores que tuvieron estas protestas, estas luchas, se tomó un poco otra estrategia, que fue la de encerrarse dentro del astillero y 3 de los trabajadores ponerse en huelga. Entonces, ese encierro duró 28 días, todo el mes de diciembre, hasta que el 28 de diciembre se decidieron en asambleas pues empezar a negociar, porque es verdad que la tanta tensión y tanto conflicto era insostenible por la vida de los propios trabajadores y cómo podía acabar aquello. Las mujeres aquí sí que tuvieron también un papel relevante, se produjo un encierro también de mujeres durante 24 horas en las empresas auxiliares, hicieron movilizaciones de mujeres en apoyo, ¿no?, pues, a sus familiares y a todo el sector naval. Es interesante ver, ¿no?, ese papel. Y el propio 28 de diciembre se decide, después de esa tensión durante esos 3 meses fundamentalmente del año 84, se decide acogerse de primeras a los fondos de promoción de empleo, que en aquel entonces no era más que irse al paro, pagado al 100% por el Estado, y con una promesa de recolocación de todos los trabajadores astilleros en empresas o bien auxiliares, o en la naval en Sestao, o en otras empresas públicas. Esto no se cumple, pasamos 3 años, no se cumple. Durante esos 3 años hay movilizaciones, pero en menor medida, al final se producen negociaciones y demás. Llega el año 87, no se cumple, se ofrece por parte del gobierno una prórroga de 18 meses. Hay muchos conflictos en las asambleas, el comité de la empresa está conformado al 90% por UGT, ELA y comisiones obreras, y el 10% es parte del AP y parte de un sindicato independiente. No se acuerdan, bueno, las asambleas son muy tensas, no se termina de acordar esa prórroga, al final sí, o sea, hay muchos conflictos también en la propia empresa, porque hay diferentes opiniones por parte de tanto los sindicatos como los trabajadores. Aquí hay que decir que la UGT apostó prácticamente por el cierre, y compró un poco el discurso del gobierno de la bajada de producción. Luego hablaremos, porque yo creo que uno de los aprendizajes que podemos extraer de esto es no creernos las bajadas de producción y ir un poco a lo estructural y a las raíces, ¿no? Al final, esto en el pleno centro de Bilbao, la industria, la ría al lado, bueno, tiene un trasfondo de plan urbanístico, de especulación turística, en lo que luego se ha convertido quizá el centro de Bilbao, ¿no? Entonces, esto también producía muchos choques entre los propios trabajadores, de diferentes creencias, de diferentes versiones. Finalmente llega el año 88, en mayo se produce una gran movilización, en junio se termina cerrando el referéndum, los trabajadores deciden aceptar las ofertas de recolocación.
no todos son recolocados, o sea, no todos terminan por estar recolocados, unos 300 se acogen a indemnización y se les indemniza por despido, van a otras empresas, montan sus propias empresas, lo que sea, se prejubila unos 500, 1.500 sí que son recolocados después de 3 años en el paro y 400 se quedaron entre medias hasta el cierre definitivo, o sea, entre medias solo 400 trabajaban en el astillero mientras el resto estaban en el paro. Hay que decir que 5 de esos trabajadores que se acogieron a los fondos de promoción de empleo se suicidaron por la situación de incertidumbre y de falta de, bueno, de futuro, ¿no? Se veía ese empleo y esa industria como algo no solo de presente sino de futuro. En el propio documental los trabajadores decían, joder, es que esto queremos que sea el trabajo de futuro de nuestros hijos y esto queremos que nos dé de comer porque aquí hay producción como para poder seguir esto años. Entonces, bueno, es muy visual verlo en el propio documental, los propios trabajadores cómo lo cuentan y me callo ya porque es verdad que es muy largo, es muy extenso y hay muchísimos detalles, pero yo creo que lo fundamental está ahí y luego hablamos porque yo creo que hay muchos aprendizajes de esto, no solo de la lucha y la resistencia, sino de lo estructural y los intereses que hay, ¿no? En torno a los cierres, en torno a los propios comités de empresa, las influencias de las empresas sobre los comités, bueno, hay mucho que rascar. Muy bien, muchas gracias a los dos. Yo iba a hablar de la canadiense, pero bueno, como lo conté hace no mucho en el podcast este, y escuchándote a ti, me dan ganas como de irme unos años más atrás, o sea, más cerca de nosotros, en vez de irme al año 17, con la canadiense el 19, acercarnos un poco, no mucho, hasta el 88, ¿no? Claro, en España vivimos, lo has contado, todo el cierre de las grandes industrias, o de una gran parte de las grandes industrias, y sube el desempleo muchísimo. El desempleo juvenil, porque eran los que no tenían empleo y como se cerraban las fábricas, pues no había trabajo, ¿no? Y en este contexto, los neoliberales pues siempre nos dan una solución, que es trabajar peor para que más gente trabaje, ¿no? Eso lo veíamos hace una semana. Ecuador votaba en contra de una consulta en la que proponía un contrato para jóvenes con peores condiciones, y lo vimos en el año 88, en el que el gobierno de Felipe González nos propone a los jóvenes, con un plan de empleo juvenil, precarizarnos más. ¿Cómo? Con contratos temporales y con un contrato que permite cobrar el SMI descolgándose de los convenios colectivos, ¿no? Eso fue en el año 68, hubo un montón de protestas de gente joven, incluso antes de la propia huelga. Un mes antes hubo en Madrid una concentración, una manifestación de 100.000 jóvenes. Esa huelga tenía varios frentes, ¿no? El plan de desempleo juvenil, luego también que los funcionarios no tenían representación legal de los trabajadores, no tenían cómo organizarse dentro y también se reivindicaba eso, y luego también otras cuestiones que son más generales, ¿no? Eh, Ese plan, o sea, esa huelga que empezó el 14 de diciembre del 88, al empezar la huelga, Televisión Española cierra su señal, y fue algo como muy simbólico en el que la gente decía, si hasta la televisión pública, en ese momento tampoco había otra, si hasta la televisión para, es que tocaba para el país, ¿no? Se dice que pararon los relojes en esa huelga. Yo creo que ha sido la huelga a nivel estatal, a nivel de toda España, más masiva, con más seguimiento, y fue una huelga que se consiguieron varias cosas. A día de hoy, a posterior de eso, se reguló todo el tema de la representación legal de los funcionarios y se consiguió echar para atrás ese plan de desempleo juvenil, ese plan contra el desempleo juvenil. Y yo quería hacer una reflexión, porque es muy de ahora, ¿no? Siempre a la gente joven, para que pueda trabajar, siempre está la excusa de que tengamos peores condiciones. Yo creo que eso tenemos que decir que ya basta, que eso también es una forma de edadismo que decíamos antes, y que al final lo que nos toca como juventud es poder tener nuestro desarrollo vital, nuestro desarrollo personal, pues como podamos, ¿no? Y que el desempleo... Yo hay una cuestión también, cuando me ha tocado estudiarme esto de garantía juvenil, que esto viene, ¿no? También de esos lodos. Claro, garantía juvenil puede tener muchos millones, creo que son 500 millones de euros al año, pero ¿para qué sirven si el empleo no se crea y se destruye con ese dinero, ¿no? Es decir, yo creo que hay que evitar o sea, los planes de desempleo juvenil pueden servir, pues, por ejemplo,
el fracaso escolar en España. El fracaso escolar en España tiene un impacto en el empleo, porque si tú no tienes una formación, tu salario va a ser más bajo, ¿no? Em, y sirve para rescatar a la gente que ha tenido fracaso, sobre todo hombres que han tenido fracaso escolar. ¿Para qué puede servir? Pues para orientar a la gente, lógicamente. Pero cuando se habla de estas cuestiones se parte como de una idea, ¿no? Que es la activación. El otro día en la Directiva Europea de Prácticas que ha hecho la Comisión Europea ponía que la juventud se tiene que activar, ¿no? Y yo no me... O sea, quiero decir, la gente joven... A mí, o sea, a mí me parece escandaloso cómo podemos entender que la gente joven quiere estar en casa de los padres, ¿no? Yo quiero trabajar, quiero tener mi proyecto vital y quiero vivir solo a poder ser, ¿no? O sea, y que la gente... Hay gente que ha interiorizado que lo que queremos los jóvenes es vivir en casa de nuestros padres y no trabajar, ¿no? Cuando lo que queremos es ser independientes. Y para ello hace falta trabajo. Y por muchos planes de garantía juvenil que hagamos, yo lo siento mucho, no va a haber trabajo porque no va por ahí el trabajo. Y justamente por esto lo conecto. Hay trabajo cuando pues hay actividad económica y hay trabajo cuando hay también empresas potentes a nivel industriales. ¿Por qué Alemania tuvo menos desempleo que España en la crisis de 2008? Porque tenía empresas que no les afectaba tanto, por ejemplo, el turismo en España. El turismo en España hizo que cuando vino la crisis a nivel europea, la gente viniera menos y eso hacía que hubiera menos desempleo. Eso y apostar por el ladrillo, que claro, que se construyan aquí 400.000 viviendas al año, ¿no? Al final la gente joven lo que queremos es eso, un modelo productivo para poder trabajar, tener buenos salarios, tener menos sobrecualificación y para ello hace falta pues, que tendamos hacia un modelo de turismo de más valor añadido y de más calidad y también una industria y una investigación. Bueno, ¿qué enseñanzas creéis que podemos ver de esto o que queréis comentar? Claro, si ya has nombrado la cuestión del turismo, desde Canarias, que Sí. no tenemos industria, si no tenemos el monocultivo del turismo, pues me siento aquí interpelada. Que la cuestión, lo importante de tener una propia industria, la capacidad de crear empleo público y sobre todo para mí la cuestión es el tema del reparto de la riqueza. Porque en Canarias, que hemos tenido la semana pasada una movilización muy grande, Canarias tiene un límite, apoyada también por el sindicato en todas las islas, y que precisamente ese modelo que beneficia a unos pocos, que en Canarias tenemos junto con Extremadura los salarios más bajos del Estado, pero tenemos una dependencia del 36% del Producto Interior Bruto del turismo y unos beneficios récord, cuando luego lo que se nos ofrece a las personas jóvenes son contratos, bueno, lo típico de la hostelería. En el contrato trabajas 4 horas, te pagamos 8 y trabajas realmente 12. Entonces, A media jornada. sí, a media jornada. Y bueno, sobre todo la situación de las camareras de piso, de las Kelly, que están en unas condiciones que ahora estamos negociando en el diálogo social, la negociación colectiva, un coeficiente reductor para las camareras de piso por los sobreesfuerzos que hacen. Y sin esa capacidad de garantizar empleo de calidad para las personas jóvenes, pues al final nos vemos forzadas a asumir las condiciones o las condiciones más precarias o a irnos a otro país como Alemania, donde hay otras condiciones laborales, pero eso se conquista a través de la movilización y con ¿por qué me gusta a mí elegir el ejemplo de Sardina del Norte, de los sucesos de Sardina del Norte, aunque hace más de 50 años que pasaron? Porque quedan todavía compañeros que participaron allí, un compañero que se llama Pepe del Toro, que ya está muy mayor, pero ha estado muy activo y lo condenó el tribunal militar a 2 años de cárcel en ese momento. Él tenía 20 años y creo que nos interpela y nos da... a veces pensamos, no, la precariedad con un contrato temporal, ¿por qué me voy a afiliar? Si al final se entera la empresa, me va a poner problemas, cuidado que así que me voy a significar, que me van a echar. Y esto han conseguido con el discurso individualista y a través de la precariedad
separarnos lo que parece, que si a veces cuando hablo con estas personas mayores que digo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho yo con esa época? Porque se estaban enfrentando realmente a cárcel, a dejar de ver a su gente querida durante años, a perder toda su posibilidad de carrera profesional. Una de las mujeres que se encerró en la catedral acababa de dar a luz, no fue al asadero porque acababa de dar a luz, pero se fue al encierro, dejó a la criatura recién nacida, se la dejó a su madre y se fue a encerrarse. Entonces, si en ese momento que había tanto miedo que por la propia vida, que ese ejemplo de si a través del sindicato nos unimos porque esa individualidad o esa debilidad es la que hace que seamos tan vulnerables. Y entonces, si ya en unos contextos mucho más difíciles se consiguieron avances y se conquistaron derechos, ya tendríamos que tener claro que si no es con movilización, no vamos a conseguir ni mantener ni a lograr más derechos, porque es una cuestión de correlación de fuerzas. Y yo creo que lo que sirvió en ese momento de la movilización de Sardina del Norte fue hacerle entender a las personas trabajadoras que el silencio que habían vivido hasta el momento, porque tenían pánico desde 10 años antes de la ejecución del Corredera, precisamente si se organizaban, si constituían la comisión obrera, si tendrían la solidaridad y el apoyo de otras muchas personas y les permitirían salir y reivindicar, y que no fue inmediato, pero esta movilización en esta empresa, pero que sirvió para que se fuera extendiendo en distintas movilizaciones a lo largo de los años y por todo el territorio del Estado, pues fue lo que nos sirvió para conquistar los derechos que tenemos ahora. Y los derechos que tenemos ahora, si no los defendemos, los perdemos, pero creo que a nivel juvenil, precisamente, esas formas tan precarias del empleo han hecho que nos sindiquemos muy tarde, ¿no? Como que parece que si hasta que no tengas el contrato fijo o hasta que no seas funcionaria, no te vas a afiliar. Y precisamente es con compañeros de Italia, de la CGIL, hablando precisamente, te dicen, yo salí de la precariedad, yo vivía en el precariado y tenía unas condiciones miserables y no sabía cuáles eran mis derechos, porque claro, si luego no hay una herramienta que es el sindicato, que es la que nos permite apoyar a las personas trabajadoras para que sepan cuáles son los derechos que se les reconocen en el papel, lo que está reconocido en el papel no se aplica, y individualmente una persona trabajadora no lo va a conseguir reclamar negociando directamente con el jefe. Así que todo lo contrario, para precisamente luchar contra esa apatía, la importancia de que solo si nos organizamos y colectivamente conseguimos las cosas. Carlos. Yo les traigo 3 aprendizajes, 4 podríamos decir. Uno es el de siempre, ¿no? Recordar luchas históricas para no olvidarlas y traerlas al futuro y contarlas a nuestro entorno, a quienes nos intentan contar otro relato, ¿no? Esto que está muy de moda, hablar del relato, pues creo que nuestro relato es el que es, el histórico, y de verdad podemos perderlo, eso es lo primero, pero uno ya lo decía antes, luego ya me meto con eso, pero otro fundamental en el caso de astilleros de Euskalduna es la huelga como herramienta de lucha de la clase obrera para defender sus intereses, ¿no? El cómo estos trabajadores defendieron sus puestos de trabajo, el no al cierre, con todas las armas que tuvieron, ¿no? Me parece que frente a quienes quieren criminalizar, ¿no?, la resistencia, la lucha en las calles y precisamente lo que decía Elvira, ¿no?, la organización de los trabajadores, creo que demostrar que esto ha servido, quizá al final se acabó cerrando. El plan de cierre de Euskalduna era cierre y duró desde finales del 83 hasta el 88, mediados del 88. Si esto no se hubiera resistido, el cierre hubiera sido en un mes. O sea, hace 4 días se cerraron 2 tiendas de Interesport Irabia, que es una tienda de deportes de Pamplona.
de una semana para otra, sin avisar a los trabajadores. No hubo oposición, no hubo resistencia, no había sindicación en ese centro de trabajo, no estábamos presentes los sindicatos del sindicalismo, y esto hizo que la empresa se cerrase sin ningún tipo de oposición. Gracias a no solo a la huelga, sino a las diferentes herramientas que tenemos la clase trabajadora de resistencia y lucha obrera, se pudieron tanto mejorar las condiciones de salida, prejubilaciones ofrecían a los 58, bajaron a los 52 en algunos casos, a los 55 de forma generalizada. Las condiciones de salida, de cierre, fueron mucho mejores gracias a esa pelea. ¿No se consiguió mantener abierto? Sí. O sea, hay que reconocer que cuando la patronal, o en este caso el Estado, quería cerrar, pues tiene la sartén por el mango y nosotros tenemos que pelear frente a quien tiene el poder, ¿no? Eso lo primero. En segundo lugar, que miremos la luna y no el dedo. Porque cuando nos dicen, no, es que esta empresa no es productiva, esto no podemos mantener, los salarios, los puestos de trabajo, hay que despedir, hay que hacer un ERE, hay que cerrar, cualquier tipo de propuesta que se nos hace, ¿no? Tanto en los comités como a los representantes generales de los trabajadores, o a nivel social incluso, dudemos siempre, nos presenten las cuentas o no. Al final, esto no era... sé que hay muchos que dicen que sí, que no se producía en el astillero suficiente como para mantener esos puestos de trabajo. Sé que la UGT mantuvo esa idea y sí que tiró más por negociar desde el principio en lugar de sumarse, ¿no?, a la pelea de la batalla para cuestionar, por lo menos cuestionar que esto era verdad. ¿Por qué? Porque luego yo creo que se ha ido viendo con el tiempo. Lo que realmente se pretendía con esto era una modernización del Gran Bilbao que llaman, ¿no? Es decir, la industria se encontraba en pleno centro de Bilbao. Esto no podía ser para, después de la transición, modernizar el país, pero ¿a costa de qué, no? Vemos a costa de que destruimos ciertos empleos, ciertas empresas que en este caso van de la mano de la desindustrialización. No podemos comparar Bilbao o Vizcaya en general con Canarias, evidentemente, pero sí que ha habido una desindustrialización en un contexto difícil. En aquella entonces había un 22% de paro en Vizcaya, que ahora pues no tenemos, ¿no? Aunque nunca había habido en aquella época. Entonces, como ellos cuestionaron esto y fueron a raíz del problema, y yo creo que se ve. Ahora está el Guggenheim, eso se ha convertido en un palacio de conciertos, de obras de teatro en general, que se llama Euskalduna, Palacio Euskalduna, en recuerdo a esta empresa. Y que esto, pues claro, ha venido de la mano de la especulación, de la turistificación de Bilbao. Y claro, ¿qué queremos, no? ¿Qué ciudades queremos? ¿Qué provincias? Al final yo creo que esto nos lleva a un debate de fondo sobre el modelo productivo que queremos. Si las grandes ciudades queremos que sean grandes centros turísticos y echemos las industrias fuera, o ni siquiera existan, porque ya no es que las echemos fuera. A todos nos gusta una ciudad bonita y atractiva para vivir, pero a costa de qué, ¿no? Y bueno, la última es un poco el aprendizaje de cómo el binomio organización-movilización, o sea, organización-negociación, movilización-negociación, que solemos decir, pues al final funciona, ¿no? Gracias a esa organización de los trabajadores y esa movilización, pues conseguimos negociar, y que nunca nos olvidemos de lo que siempre se dice, ¿no? Un pie en la calle y otra en esa negociación, porque sin el pie en la calle no hubiéramos conseguido esas condiciones. Genial, pues agradeceros a los dos la participación. Y nada, por terminar, rememorar y celebrar las luchas sindicales del pasado nos permite entender lo que hacemos y que cuando lo hacemos juntos y juntas tiene sus frutos. Nos recuerda cuál es nuestra esencia y nuestra razón histórica de ser, de dónde venimos, quiénes somos y quiénes son las nuestras. ¿Qué intereses defendemos y a quiénes representamos? Los derechos no se heredan ni están grabados en piedra. Si no los defendemos, si no se pelea por ellos, pueden perderse. Tenemos que aprender de nuestra historia, de nuestros errores y también de nuestros aciertos, para elaborar una hoja de ruta que nos permita no solo conservar los derechos que amenazan con arrebatarnos, sino atrevernos a ir más allá, a ser atrevidos, ambiciosos, a imaginar y reivindicar otro modelo de trabajo, otro modelo productivo y otro modelo de sociedad. Las luchas de hoy son los derechos del mañana.
Como generación, al igual que las anteriores, tendremos los derechos que hayamos peleado, ni más ni menos. Y ahora te hablo a ti, joven trabajador, joven trabajadora. Si no llegas a fin de mes porque tu salario es una mierda, si estás harto de que tu casero se quede con gran parte de tu salario, solo hay una opción: organízate y lucha por tus derechos.